En esta clase vamos a ver una forma que se denomina tabular o matricial, que es una forma más formal de realizar la transformación del sistema de ecuaciones, porque una matriz lo que hace es conservar solo los coeficientes, entonces no hay que empezar a despejar en una variable, sino simplemente hacer una manipulación de sumar múltiplos de unas ecuaciones con otras, pero las ecuaciones están expresadas en forma tabular o matricial. Aquí aparece el contenido de la clase, restricciones de desigualdad, la forma tabular, que es propiamente el algoritmo, esta es la parte más larga de la clase, y vienen cuatro casos especiales. ¿Cómo se hace cuando hay empate en la variable que entra? ¿Cómo se hace cuando hay empate en la variable que sale? ¿Qué pasa cuando no hay variable que salga? Y cómo se detecta en el algoritmo cuando hay múltiples soluciones, infinitas soluciones, soluciones alternativas. Entonces, en la tabla simples o matriz simples, vamos a poner el sistema de ecuaciones, o sea, todos los datos del problema que son, acuérdense que son A, B y C. Los coeficientes de costos o de utilidades, en este caso, que son los C sub J, recuerden que eso es un vector fila. La matriz de tecnología, que es la parte central de la tabla, que es la matriz A, los coeficientes tecnológicos A sub I y J. Los términos independientes, que son los B's, que son ese vector columna B. Y le vamos a agregar, esto es una ayuda, esto no es necesario, si uno va a hacer un programa de computador no hace falta eso, pero como esto es didáctico, vamos a agregarle una columna que me dice cuál es la variable básica que está asociada con cada ecuación, porque eso le ayuda a uno a saber cuál es la variable básica asociada. Entonces, cualquier tablero simples, cualquier tabla simples debe contener una matriz identidad. La matriz identidad no aparece propiamente en forma de matriz identidad, sino que aparecen los vectores de la matriz identidad. En el primer tablero usualmente están en orden, o sea, sí aparece la matriz identidad, pero ellos se van desordenando, porque a medida que entran y salen variables, los vectores de la matriz identidad se sitúan en orden. Entonces, más que haber propiamente una matriz identidad, lo que debe haber es un conjunto de vectores de la matriz identidad. Como hay m restricciones, m filas para formar la matriz cuadrada, entonces escogen m variables básicas. Y como también se incluye el renglón 0, que lo estamos manejando como una ecuación, entonces se habla de una matriz de orden m más 1. M más 1 por M más 1, una matriz cuadrada de orden M más 1 por M más 1 al incluir la función objetivo. Esta tabla contiene el sistema de ecuaciones inicial, o sea, la iteración 0, llamémoslo así, la iteración 0, la tabla con la que se arranca. Miren que eso es el mismo sistema de ecuaciones, lo que pasa es que una matriz pues permite leer solamente los coeficientes. Pero miren que, por ejemplo, la ecuación 0, que es la función objetivo, yo tengo que coger los coeficientes y multiplicarlos por los encabezados de las variables que aparecen arriba. Entonces miren que se dice z menos 3x1 menos 5x2 igual 0. Miren que es como si hubiera un conjunto de signos iguales entre la última variable y el lado derecho. Ahí se supone que hay un conjunto de signos iguales. Hay 4 signos iguales. No se ponen en la matriz, pero están implícitos. Hay signos iguales ahí. La primera restricción, la que aparece como ecuación 1 entre paréntesis, miren que como tiene el vector 0, 1, 0, 0, está asociada con la variable básica x3, que es lo que aparece en la primera columna. Ese es el renglón que les digo que no hace falta, pero que le ayuda a uno a saber cuál es la variable básica asociada con ese renglón. Y miren entonces que si yo me voy leyendo los coeficientes, miren que la z está en 0. En todas las restricciones
la z está en 0 porque la función objetivo no aparece en las restricciones, la función objetivo es z. Entonces simplemente queda 1x1 más 0x2 más 1x3 igual 4. Miren el signo igual que les dije que está entre la última variable x5 y el lado derecho. Análogamente hacemos con las otras restricciones. La segunda restricción es 0z más 0x1 más 2x2 más 0x3 más 1x4 más 0x5 igual 12. Recuerden que esa era 2x2 más x4 igual 12. Se ponen ceros en las que no aparecen. Y la tercera restricción es 3x1 más 2x2 más 0x3 más 0x4 más 1x5 igual 18. Entonces miren que vamos a manejar es una matriz en lugar del sistema de ecuaciones, pero que es equivalente. Miren entonces que en una tabla es muy fácil leer la solución. Las variables básicas se leen en el lado derecho, porque como tienen una matriz de identidad, entonces no es no leer esa variable igual al lado derecho. O sea, las variables básicas que en esta primera tabla son x3, x4, x5, pues son x3 igual 4, x4 igual 12 y x5 igual 18. Las no básicas, que son las demás, se ponen en cero siempre. Y miren que en el cajoncito, en la celda extrema a la derecha, en el renglón 0, aparece el valor de la función objetivo. En este caso el valor de la función objetivo es 0, porque está la z y se les restan las variables no básicas porque está expresada en términos de las variables no básicas, pero como esas son 0, entonces el último cajoncito siempre guarda el valor de la función objetivo. Esa es la forma como el tablero simples muestra el valor de la función objetivo asociada con esa solución, con esa tabla. Recuerden que cada tabla es una solución. Entonces ahora viene la pregunta, ¿la solución a actuar es óptima para determinar la variable que entra a la base? Como está en la forma de z menos las variables no básicas igual a 0, el indicativo de que no estoy en el óptimo es si aparece un número negativo en el renglón 0, en la parte de las variables del renglón 0. Y efectivamente ahí hay dos números negativos en esa tabla, que son el menos 3 de x1 y el menos 5 de x2. Entonces no estoy en la solución óptima y escojo para entrar el más negativo. Miren entonces cómo es de sencillo empezar a hacer el análisis para resolver el algoritmo. Miramos el renglón 0, es el primer paso. Si en el renglón 0 encuentro números negativos, eso quiere decir que no estoy en el óptimo. Aquí efectivamente, en la parte de las variables, debajo desde lo que hay desde x1 hasta x5, miren que se cogen tanto las estructurales como las de holgura. Para el problema es indistinto que x1 sean puertas y x2 ventanas y x3 horas sobrantes en la planta 1 y x4 horas sobrantes en la planta 2 y x5 horas sobrantes en la planta 3. No, son 5 variables, cualquiera de ellas puede coger valores mayores que 0 o 0 si son no básicas. Entonces, como en ese renglón 0 hay dos números negativos, escojo el más negativo de todos, que es el coeficiente de x2, y con eso determino la variable que entra, la columna donde está la variable que entra, que es x2, y esa columna se llama la columna pivote, que aparece en rojo en esta diapositiva. El segundo paso es escoger la variable que sale. Entonces, miren, aquí está el algoritmo para escoger la variable que sale. Se eligen los coeficientes de la columna pivote, de la que entra, estrictamente positivos. Miren que son solamente los positivos, los que son 0 y menores que 0 no se cogen porque esos no ponen en peligro que alguna de las variables básicas se vaya a volver negativa. Divido el lado derecho en cada restricción por el respectivo coeficiente de las mayores que 0, de la variable que entra de las mayores que 0. Y escojo el mínimo de esos coeficientes y la fila donde está
el menor de esos coeficientes es el renglón pivote, o sea, la fila de la variable que sale. La variable básica asociada con ese renglón es la variable que sale. Miren que por estar en forma de tabla es más fácil hacer el análisis del algoritmo. Ya está escogida la variable que entra, o sea, la columna x2, en este caso es la variable que entra. Esta tabla contiene una columna adicional que es una ayuda. Esa columna en realidad no hace falta. Es para colocar las relaciones entre el lado derecho y el coeficiente de la variable que entra. Entonces me voy dividiendo. 4 dividido por 0 que da infinito, o no se considera. Miren que se puso una rayita porque acuerden que solo se consideran los que tienen números positivos en la variable que entra. Pero decir que no se considera o que da infinito, pues al fin y al cabo es lo mismo, porque como se va a escoger el mínimo, pues infinito nunca va a ser un mínimo. Para la segunda restricción, 12 dividido por 2 da 6, y para la tercera, 18 dividido por 2 da 9. El mínimo es 6. Entonces voy y leo la variable básica que sale y me doy cuenta de que es x4. x4 es la variable que sale. El renglón de x4, que es la segunda restricción, es la fila o el renglón pivote. Y el número que está en la intersección es el número pivote, el 2. Esta tabla es prácticamente la misma tabla anterior, solo que está resaltado que el número que se encuentra en la columna de la variable que entra con la fila de la variable que sale se llama el número pivote, y es el 2 que aparece donde se intersectan los dos rectángulos que aparecen en la diapositiva. Ahora viene el paso de transformar la tabla. Recuerden que la variable que entra es x2 y la que sale es x4. Si yo miro la columna de x4, miren que tiene el patrón 0, 0, 1, 0. En cambio x2 tiene menos 5, 0, 2, 3. Donde está menos 5, 0, 2, 3, yo debo colocar 0, 0, 1, 0. O sea, en la variable que entra, yo debo colocar el patrón que había en la variable que sale. Eso es lo que vamos a hacer por medio de lo que se denominan operaciones de álgebra elementales. Que operaciones de álgebra elementales es coger una fila y multiplicarla por un número, que es lo que se hace donde está el 1, o coger una fila, multiplicarla por un número y sumársela a otra, que es lo que se hace en las demás donde aparece el 0. Entonces el primer paso siempre es transformar el renglón pivote, o sea, el renglón donde está la variable que sale. Miren que ese renglón lo tomo completo. Es 0, 0, 2, 0, 1, 0, 12. Miren que incluye tanto la z como las 5 variables estructurales y de holgura como el término independiente, 12. Porque yo tengo que dividir es una ecuación, porque cuando uno divide una ecuación por un número, esa ecuación se conserva, es la misma. Entonces, como necesito poner un 1 debajo de donde está x2, donde está el 2, entonces simplemente la divido por 2. Miren que era exactamente lo mismo que hacíamos cuando vimos el método algebraico. Dividir ese renglón por 2 lo convierte en 0, 0, 1, 0, 1 medio, 0, 6. Y empecé ya a armar la nueva tabla simples. Aquí aparece la nueva tabla simples parcialmente. Miren que solo tiene el segundo renglón, que es el que acabamos de calcular. 0, 0, 1, 0, 1 medio, 0, 6. Y logré ponerle el 1 en la columna de x2. Ahora seguimos poniendo ceros en las demás filas de x2, incluida también la función objetivo, o sea, en las restricciones 0, que son la función objetivo, en la 1, que es la de la planta 1, y en la 3, que es la de la planta 3. Enseguida buscamos el 0 debajo de x2 en el renglón 0. Empezamos por el renglón 0, por la función objetivo. Entonces cojo el renglón 0 actual
solo los coeficientes, mírenlo, ahí están en la parte de arriba, 1, menos 3, menos 5, 0, 0, 0, 0, y le sumo un múltiplo del renglón 2, pero el renglón 2 ya transformado que tiene un 1 donde empezamos a armar la tabla, tiene un 1 debajo de x2. Recuerden que ese renglón 2 entonces era 0, 0, 1, 0, 1 medio, 0, 6, lo multiplico por 5, entonces me da 0, 0, 5, 0, 5 medios, 0, 30, y sumo esos dos renglones y obtengo el nuevo renglón 0, 1 menos 3, 0, 0, 5 medios, 0, 30. Y este es el nuevo renglón 0 y miren que tiene un 0 debajo de x2, porque menos 5 más 5 da 0. Eso es lo que estoy buscando yo al sumar múltiplos apropiados de otro renglón, y con eso yo no transformo el sistema de ecuaciones. En esta diapositiva aparece la nueva tabla 1, la segunda tabla. La primera tabla era la 0, la inicial. Esta es la segunda tabla y miren que debajo de x2 se empieza a configurar el patrón que había debajo de x4, que era 0, 0, 1, 0. Ya están el primer 0 de la función objetivo y el 1 del renglón pivote. Transformemos ahora el renglón 3 a buscar el 0 en la columna de la variable x2. Recuerden que el renglón 3 es 0, 3, 2, 0, 0, 1, 18 y que la fila pivote es 0, 0, 1, 0, 1 medio, 0, 6, que tiene un 1 en x2. Entonces, como en esta aparece un 2 en x2, multiplico el renglón pivote por menos 2 y me queda 0, 0, menos 2, 0, menos 1, 0, menos 12, y los sumo los dos y me queda el nuevo renglón 3. 0, 3, 0, 0, menos 1, 1, 6. Ya tengo el nuevo renglón 3 y miren que sigue conservando lo que yo busco, un 0 debajo de la variable x2. En esta diapositiva aparece la tabla todavía armada parcialmente. Falta el renglón 1, pero ya aparecen el renglón 0, la función objetivo, el renglón 2, que es el renglón pivote, y el renglón 3, el de la planta 3. Solo me falta el renglón 1. De pronto vale la pena observar acá que lo hicimos en desorden, pero es que el orden no importa. Los renglones se calculan en forma independiente. ¿Por qué calculamos el 3 antes que el 1? Ya, si se acuerdan, cuando vimos el método algebraico, que ese renglón no hay que transformarlo porque ya de por sí venía con un 0 debajo de x2. Por eso lo dejamos para lo último, porque era el más fácil. Aquí confirmamos lo que acabo de decir. Como el coeficiente de x2 en el renglón 1 es 0, entonces no hay que hacer nada, porque yo estoy buscando un 0 y me lo encuentro, digámoslo así, me gano la lotería. Entonces el renglón 1 se queda igual. Aquí aparece ya la segunda tabla, después de la tabla inicial, pero completa. Miren que aparecen en rectangulitos los vectores de la matriz de identidad de las variables básicas y que, como había dicho antes, ya aparecen en desorden. La primera variable básica es x3 y miren que esa aparece de segunda. La segunda variable básica es x2, aparece de primera, y la tercera variable básica es x5 y aparece de tercera. Y miren que no aparecen continuas, tienen intercaladas las variables no básicas. Miren que x4 aparece entre x3 y x5, pero definitivamente están los tres vectores de una matriz identidad. Entonces, para mí es muy fácil leer ahí la solución. x3 igual 4, x2 igual 6 y x5 igual 6. Y en la celda de mano derecha superior, donde es el renglón 0, aparece el valor de la función objetivo asociada con esta solución. Esta solución es producir 0 puertas
6 ventanas. Miren que 6 ventanas, cada una con 5 de utilidad da 30, ese es el valor de la función objetivo. Y con esta solución, producir 0 puertas, 6 ventanas, a la planta 1 le quedan sobrando 4 horas, que es el valor de la variable x3. A la planta 2 le quedan sobrando 0 horas, queda trabajando a full capacidad. Y a la planta 3 le quedan sobrando 6 horas. Como ya tengo la tabla completa, viene ahora el análisis para saber si es óptima o no. Basta con mirar lo que hay debajo de las variables desde x1 hasta x5 en el renglón 0. Ese es el indicativo de si estoy en el óptimo o no. Si hay algún número negativo, y miren que efectivamente lo hay, debajo de x1 aparece un -3, luego quiere decir que no estoy en el óptimo, que si yo entro x1, que es una variable no básica que está en 0, a la base, la función objetivo empieza a aumentar 3 unidades por cada unidad de x1. Entonces con esto queda escogida la variable que entra, que es x1. En esta diapositiva aparece resaltada en un rectangulito la columna de la variable que entra, que es x1. Miren que ahí están los coeficientes en las restricciones de la variable que entra. Esa columna, recuerden que se llama la columna pivote. A continuación viene la determinación de la variable que sale. Entonces me vengo dividiendo los lados derechos por los coeficientes de la variable que entra, que es x1, cuando son mayores que 0. Miren que ahí hay un 0 en la segunda restricción. Entonces 4 dividido por 1 da 4. 6 dividido por 0 que da infinito, eso por supuesto nunca puede dar el mínimo, o se pone una rayita porque simplemente se quiere indicar que no se considera, y 6 dividido por 3 da 2, el menor de esos números, de 4 infinito y 2 es 2, y eso me determina la variable que sale, que es x5. A continuación viene la transformación de la tabla. Miren que este es el paso más largo, porque hay que prácticamente manipular todos los celdas, todos los coeficientes de la tabla, y es poner debajo de x1, en la columna de x1, que es la variable que entra, donde aparecen un -3, 1, 0, 3, el patrón que había debajo de la variable que sale, que es x5, donde había un 0001. Recuerden que eso se hace multiplicando algunas filas por otras para lograr ese patrón 0001, que es lo que se denominan operaciones de álgebra elementales. No voy a hacer esto paso por paso porque ya lo habíamos hecho en el método algebraico y ya se hizo en la primera iteración. Entonces simplemente a continuación se muestra la tabla final como queda después de haber hecho las operaciones de álgebra elementales para obtener la segunda tabla. Aquí aparece entonces la nueva tabla completa. Entonces miren que si yo voy al renglón 0, detecto que debajo de las variables desde x1 hasta x5 estructurales y de holgura no hay números negativos. Luego ese es el síntoma de que estamos en la solución óptima. Esta es la solución óptima. Entonces la puedo leer en la tabla. x3 igual 2, x2 igual 6 y x1 igual 2. ¿Qué quiere decir eso? x3 igual 2, recuerden que esas son las horas sobrantes de la planta 1. A la planta 1 le están sobrando 2 ceros. x2 igual 6, quiere decir que hay que producir 6 ventanas. x2 son las ventanas por semana, y x1 igual 2, quiere decir que hay que producir 2 puertas por semana, y que esa producción de puertas y ventanas da una utilidad de 36, que es el número, el valor que aparece en el renglón 0 al lado derecho. Puedo leer ahí completamente la solución, tanto los valores de las variables como el valor de la función objetivo. Miren que las que no aparecen en la lista de variables básicas
queda ahí son X3, X2 y X1, o sea, las que no aparecen son X4 y X5, esas son las no básicas, o sea que esas están en cero. Entonces, yo de ahí concluyo que X4, el número de horas sobrantes de la planta 2 es cero, la planta 2 está trabajando a full capacidad. Y X5, el número de horas sobrantes de la planta 2 también es cero, de la planta 3, perdón, la planta 3 también está trabajando a full capacidad. En conclusión, la nueva solución es 26200, o sea, x1 igual 2, se producen 2 puertas por semana, x2 igual 6, se producen 6 ventanas por semana, x3 igual 2, a la planta 1 le sobran 2 horas de las 4 que tenías, x4 igual 0, la planta 2 trabaja full capacidad, le sobran 0 horas, y x5 igual 0, la planta 3 trabaja también a full capacidad, también le sobran 0 horas, y esa producción de puertas y ventanas da 36 de utilidad. Como no hay números negativos en el renglón 0, se concluye entonces que esta es la solución óptima, la tabla óptima. Cada tabla está asociada con una solución que recuerden que es en un vértice.